Más de 500 años atrás, dos mundos que nunca habían tenido contacto estaban a punto de cruzarse. Por un lado, el Imperio Azteca, una civilización avanzada que dominaba gran parte de Mesoamérica bajo el liderazgo del emperador Moctezuma II. Por otro, España, un reino europeo que acababa de completar la Reconquista y que bajo el reinado de Carlos I dirigía su atención al Nuevo Mundo en busca de riquezas y expansión. El Imperio Azteca, en su apogeo, era una sociedad altamente estructurada con ciudades magníficas como Tenochtitlan, la capital. Esta ciudad, construida en una isla en medio del lago Texcoco, contaba con grandes templos, canales y una impresionante red de caminos. Su ejército mantenía bajo control a varios pueblos de la región, pero este dominio no estaba exento de tensiones. Los pueblos sometidos, como los tlaxcaltecas, resentían el pago de tributos y las exigencias impuestas por los aztecas. Este descontento sería una pieza clave en lo que estaba por venir. Mientras tanto, en 1519, un capitán español llamado Hernán Cortés desembarcó en las costas de lo que hoy es Veracruz, México. A pesar de que su expedición había sido desautorizada por el gobernador de Cuba, Cortés decidió continuar, viendo una oportunidad única en el vasto territorio que se desplegaba ante él. Desde el principio, Cortés entendió que no podría conquistar un imperio tan vasto solo con sus hombres. A medida que avanzaba hacia el interior, comenzó a formar alianzas con pueblos que estaban en contra del poder azteca, como los tlaxcaltecas, que se convirtieron en sus aliados más valiosos. Este fue un punto decisivo. Sin el apoyo indígena, la campaña de Cortés habría fracasado rápidamente. Pero con el respaldo de miles de guerreros tlaxcaltecas y otros pueblos, su pequeña expedición española adquirió una fuerza significativa. En noviembre de 1519, tras meses de marchar por tierras desconocidas, Cortés y sus aliados finalmente llegaron a Tenochtitlan, donde fueron recibidos por Moctezuma II. Los relatos de este encuentro varían, pero sabemos que Moctezuma permitió que Cortés y sus hombres entraran en la ciudad, tal vez con la esperanza de controlarlos o evitar un conflicto abierto. Sin embargo, las tensiones crecieron rápidamente. En medio de la creciente tensión, Cortés tomó una decisión audaz. Capturó a Moctezuma y lo mantuvo como rehén. Este movimiento no fue bien recibido por los aztecas y la situación pronto se descontroló. En el caos que siguió, los aztecas se rebelaron y los españoles, junto con sus aliados indígenas, fueron expulsados de la ciudad en un episodio conocido como la Noche Triste. Muchos soldados españoles murieron durante la retirada y Cortés se vio obligado a reagruparse y buscar refuerzos. Sin embargo, Cortés no se rindió. En 1521, con un ejército reforzado por miles de guerreros indígenas, Cortés sitió Tenochtitlan. La ciudad, aislada y sin recursos, finalmente cayó tras meses de asedio. Este fue el fin del Imperio Azteca y el comienzo de un nuevo periodo en la historia de Mesoamérica, marcado por el establecimiento del Virreinato de la Nueva España. A pesar de la victoria militar, la conquista no solo fue resultado de la superioridad bélica. Factores como las alianzas con los pueblos indígenas y las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, jugaron un papel crucial en el colapso de Tenochtitlan. La historia no termina ahí. Tras la caída del imperio, algunos descendientes de Moctezuma fueron llevados a España. Uno de ellos, Pedro Tesifón Moctezuma, recibió el título de Conde de Moctezuma, un título nobiliario que ha perdurado hasta nuestros días, recordándonos que, a pesar del conflicto, los lazos entre el mundo indígena y el español no se rompieron completamente. Este título es un símbolo del mestizaje cultural y étnico que surgió tras la conquista, uniendo de manera compleja ambos mundos. La conquista de México fue un episodio de gran sufrimiento, pero también dio lugar a la creación de una nueva identidad. Hoy en día, el legado de la conquista sigue siendo motivo de reflexión y debate. Tanto en España como en los países de habla hispana en América, debemos recordar que nuestra historia compartida nos une. En lugar de dividirnos, es esencial reconocer la riqueza de nuestras culturas, su fusión y su influencia en lo que somos hoy. En un mundo donde otras potencias como Estados Unidos o Inglaterra intentan ejercer su influencia global, debemos recordar que juntos, como herederos de esta historia común, somos más fuertes. La historia compartida entre España y Hispanoamérica es algo que debe celebrarse, no para revivir las cicatrices del pasado, sino para construir un futuro más fuerte y unido. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521, la vida en Mesoamérica cambió de manera drástica. El Imperio Azteca, que había dominado la región durante más de un siglo, dejó de existir
y en su lugar, los conquistadores españoles, bajo el mando de Hernán Cortés, comenzaron a reorganizar el territorio para convertirlo en una nueva entidad política bajo la corona española, el Virreinato de la Nueva España. El Virreinato de Nueva España fue oficialmente establecido en 1535 y abarcaba no solo el antiguo territorio del Imperio Azteca, sino también extensas áreas que fueron conquistadas en los años posteriores. Este virreinato se convirtió en una pieza clave del Imperio Español en el Nuevo Mundo. La capital del virreinato se instaló en el mismo lugar donde alguna vez se alzó Tenochtitlan, aunque ahora sobre sus ruinas surgía la nueva Ciudad de México, que empezaría a crecer rápidamente bajo el control de los colonos españoles. Para los pueblos indígenas que habían sido dominados por los aztecas, la llegada de los españoles trajo tanto cambios como continuidades. En muchos casos, los españoles mantuvieron los sistemas de tributo que los aztecas habían implementado, solo que ahora los tributos se pagaban a la corona española. Los indígenas, que antes habían sido súbditos del emperador azteca, ahora se convirtieron en vasallos de un rey lejano, Carlos I de España. Sin embargo, el impacto de la conquista no fue solo político, sino también demográfico. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, para las cuales los indígenas no tenían inmunidad, causaron devastación entre las poblaciones nativas. Se estima que, en las décadas posteriores a la llegada de los españoles, la población indígena se redujo drásticamente debido a estas epidemias. Aunque las estimaciones varían, algunos estudiosos sugieren que hasta un 90% de la población indígena de Mesoamérica pudo haber muerto a causa de las enfermedades. A pesar de la brutalidad de la conquista y sus consecuencias, también comenzó un proceso de mestizaje que definiría la historia y la identidad de Hispanoamérica. Los conquistadores españoles no vinieron acompañados de mujeres en su mayoría, lo que resultó en matrimonios o uniones entre españoles e indígenas. De estas uniones nació una nueva clase social, los mestizos, que no eran ni completamente indígenas ni completamente españoles, sino una fusión de ambas culturas. El mestizaje no fue solo biológico, sino también cultural. Las prácticas indígenas y españolas comenzaron a entrelazarse, creando una nueva identidad que perdura hasta hoy. Por ejemplo, en la religión, aunque los españoles impusieron el cristianismo, de manera oficial, muchos aspectos de las creencias indígenas sobrevivieron en forma de sincretismo religioso. En muchas regiones, los antiguos dioses y rituales indígenas fueron absorbidos y mezclados con los rituales católicos, dando lugar a tradiciones religiosas únicas que todavía se celebran en algunas zonas. El arte y la arquitectura también reflejaron esta fusión de culturas. Las iglesias y catedrales construidas por los españoles a menudo incorporaban símbolos y motivos indígenas. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, construida sobre las ruinas del antiguo Templo Mayor azteca. Esta catedral, una de las más grandes de América, es un símbolo claro de cómo lo indígena y lo español comenzaron a convivir en la vida cotidiana. Por otro lado, el nuevo sistema social creado tras la conquista estableció un orden jerárquico que colocaba a los españoles y criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, en la cima de la estructura social, Tasia. Los mestizos ocuparon una posición intermedia, mientras que los indígenas, aunque libres de la esclavitud formal, quedaron en gran medida marginados y obligados a trabajar para los colonos españoles en condiciones que a menudo se asemejaban a la servidumbre. Aunque los aztecas y otros pueblos indígenas perdieron su autonomía política, algunos de sus descendientes lograron integrarse en la nueva estructura de poder colonial. Es importante recordar que, como mencionamos antes, algunos descendientes de Moctezuma fueron llevados a España y recibieron títulos nobiliarios. Uno de los más destacados fue el título de Conde de Moctezuma, que sigue vigente hasta nuestros días. Esta es una de las pruebas más claras de cómo los legados de ambas culturas, la indígena y la española, continuaron entrelazándose, incluso en el seno de la nobleza europea. Este proceso de mestizaje cultural y biológico dio lugar a lo que hoy reconocemos como la identidad hispanoamericana. La conquista fue sin duda un periodo de gran sufrimiento y transformación, pero también sentó las bases para una nueva realidad cultural que sigue evolucionando. En medio de este cambio radical, tanto los conquistadores como los conquistados se enfrentaron a nuevas realidades. Los pueblos indígenas que habían vivido bajo el dominio azteca pasaron a ser súbditos de la corona española, pero también fueron actores fundamentales en la configuración de la nueva sociedad
que surgió en el Virreinato de la Nueva España. La influencia indígena persistió, no solo en la mezcla de sangre, sino en la lengua, la religión, el arte y las costumbres que, aunque transformadas, sobrevivieron y se adaptaron a las nuevas circunstancias. La caída del Imperio Azteca y la creación del Virreinato de la Nueva España fue el inicio de un proceso que transformó no solo Mesoamérica, sino toda la región que hoy conocemos como Hispanoamérica. A lo largo de este proceso, se formaron los cimientos de la identidad mestiza, una mezcla de lo indígena y lo español que perdura hasta nuestros días. Tras ser expulsado de Tenochtitlan durante la Noche Triste en 1520, Hernán Cortés supo que no podría aceptar la derrota. Su retirada había sido un golpe duro, con muchas bajas, pero su determinación permanecía intacta. Cortés sabía que la clave para triunfar no solo estaba en sus hombres, sino en las alianzas que había logrado establecer con pueblos indígenas que resentían el poder de los aztecas, como los tlaxcaltecas. Estos pueblos se habían convertido en el principal aliado de los españoles, brindándoles miles de guerreros para fortalecer sus filas. Cortés, conocido por su astucia y habilidad militar, comenzó a trazar un nuevo plan para regresar a Tenochtitlan. No solo estaba decidido a vengar la derrota, sino a conquistar la ciudad más poderosa de Mesoamérica, el corazón del Imperio Azteca. Entre sus preparativos, envió emisarios a otros pueblos indígenas para convencerlos de unirse a su causa. Muchos de estos pueblos, hartos del control azteca y sus exigencias de tributos y sacrificios, vieron en Cortés una oportunidad para liberarse. En el verano de 1521, Hernán Cortés inició el sitio de Tenochtitlan. Sin embargo, la ciudad ya no era la misma que había conocido. En su ausencia, una epidemia de viruela había arrasado gran parte de la población. Introducida por los europeos, la viruela era completamente desconocida para los pueblos indígenas y su impacto fue devastador. Se estima que miles de aztecas, incluidos soldados y ciudadanos, murieron a causa de la enfermedad. Las crónicas de la época describen escenas de desolación, con barrios enteros diezmados y cuerpos acumulados en las calles. Este debilitamiento no solo afectó la capacidad de los aztecas para luchar, sino también el ánimo de su pueblo. El plan de Cortés era claro: rodear la ciudad, cortar sus suministros de agua y alimentos, y esperar a que el hambre y las enfermedades hicieran su trabajo. Durante los 3 meses que duró el asedio, las fuerzas combinadas de españoles e indígenas bloquearon todos los accesos a la ciudad. La situación dentro de Tenochtitlan se volvió desesperada. Los aztecas, liderados por su último emperador, Cuauhtémoc, resistieron heroicamente, pero la falta de comida, agua potable y medicinas hizo que sus fuerzas flaquearan día tras día. Mientras tanto, los españoles, bien abastecidos por sus aliados, continuaban con el asedio, seguros de que la rendición era solo cuestión de tiempo. El 13 de agosto de 1521, finalmente, Tenochtitlan cayó. Cuauhtémoc, al ver que ya no había esperanza, intentó huir de la ciudad en canoa, pero fue capturado por las fuerzas españolas. Al ser llevado ante Cortés, la leyenda cuenta que Cuauhtémoc pidió ser ejecutado, pero el conquistador decidió mantenerlo con vida, aunque como prisionero. Con la caída de Tenochtitlan, el imperio azteca desapareció y los conquistadores comenzaron a erigir sobre sus ruinas un nuevo orden, el Virreinato de Nueva España. La destrucción de Tenochtitlan fue total. Los templos y palacios que una vez se alzaban orgullosos fueron derribados y en su lugar, los españoles comenzaron la construcción de Ciudad de México, que rápidamente se convirtió en la capital del nuevo virreinato. Para los aztecas y sus aliados, la caída de la ciudad no fue solo una derrota militar, sino el colapso de todo un mundo. La civilización que había dominado Mesoamérica durante más de un siglo fue desmantelada, y con ella, sus dioses, su cultura y su forma de vida. Pero no solo las armas españolas causaron la destrucción del imperio azteca. Las enfermedades europeas jugaron un papel crucial en la conquista. Además de la viruela, otras enfermedades como el sarampión y la gripe se propagaron rápidamente entre la población indígena, para la que no había defensas inmunológicas. Se calcula que en las décadas siguientes a la llegada de los españoles, hasta un 90% de la población indígena de Mesoamérica pereció a causa de estas epidemias. Este colapso demográfico alteró radicalmente el paisaje social y económico de la región, facilitando aún más la consolidación del dominio español.
Con la caída de Tenochtitlan, el Virreinato de Nueva España fue formalmente establecido en 1535 por orden de la corona española. El virreinato no solo abarcaba el antiguo territorio del Imperio azteca, sino que se expandía a otras regiones conquistadas por los españoles en las décadas siguientes. Desde la nueva capital, Ciudad de México, los españoles administraban uno de los territorios más ricos del mundo. Las vastas minas de plata y otros recursos naturales de Nueva España fluyeron hacia Europa, enriqueciendo a la corona española y consolidando a España como uno de los imperios más poderosos de la época. En este nuevo sistema colonial, la sociedad se organizó en una jerarquía rígida. Los españoles peninsulares, nacidos en Europa, ocupaban la cúspide del poder social y político. Justo debajo de ellos se encontraban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, quienes también gozaban de privilegios, pero no del mismo estatus que los peninsulares. En la posición intermedia se encontraban los mestizos, descendientes de indígenas y españoles, que empezaron a formar una parte importante de la población. Los indígenas, y en los años posteriores, los africanos esclavizados, ocupaban los niveles más bajos de la sociedad, trabajando principalmente en las encomiendas, donde los indígenas eran obligados a trabajar para los colonos españoles en condiciones que a menudo rayaban en la esclavitud. A pesar de la brutalidad de la conquista y sus consecuencias, este fue también el inicio de un proceso de mestizaje que transformaría para siempre la región. Las culturas indígenas y españolas comenzaron a entrelazarse, no solo en la biología, sino en la cultura, la religión, el arte y las costumbres. Aunque los españoles impusieron su religión católica, muchos aspectos de las creencias y tradiciones indígenas sobrevivieron y se mezclaron con las costumbres europeas, dando lugar a un sincretismo único. Las festividades religiosas, la arquitectura y las expresiones artísticas reflejaron esta nueva realidad mestiza. La nueva sociedad, resultante del encuentro entre indígenas y españoles, dio lugar a lo que hoy conocemos como la identidad hispanoamericana. Esta mezcla de culturas fue el resultado de un proceso largo y doloroso, pero que a su vez creó una de las sociedades más complejas y ricas del mundo. Aunque la conquista de México fue un episodio de violencia y sometimiento, también fue el punto de partida para la creación de un nuevo mundo, donde lo indígena y lo español se fusionaron en una nueva cultura que sigue viva hasta nuestros días. Después de la caída de Tenochtitlan en 1521 y la consolidación del Virreinato de Nueva España en 1535, Mesoamérica comenzó un largo proceso de transformación. A pesar de la derrota militar, las culturas indígenas no desaparecieron ni fueron totalmente sustituidas. Lo que ocurrió fue un complejo proceso de mestizaje, donde lo español y lo indígena empezaron a entrelazarse, formando una nueva identidad que sigue viva hoy en día. El mestizaje fue tanto biológico como cultural. Muchos de los conquistadores llegaron sin mujeres españolas, lo que derivó en matrimonios y uniones con mujeres indígenas. De estas uniones nacieron los mestizos, que rápidamente se convirtieron en una parte significativa de la población del virreinato. Sin embargo, el mestizaje no fue solo una mezcla de sangre. La verdadera transformación ocurrió en el ámbito cultural. Uno de los aspectos más evidentes de esta fusión cultural fue el sincretismo religioso. Los españoles, junto con la corona y la iglesia, impusieron el catolicismo como religión oficial. Se construyeron iglesias y conventos sobre los antiguos centros de poder indígenas, y la evangelización se llevó a cabo de manera sistemática. Sin embargo, muchas creencias y prácticas religiosas indígenas no desaparecieron. En cambio, se integraron en la nueva religión, creando un catolicismo que, aunque formalmente europeo, contenía elementos profundamente arraigados en las tradiciones locales. Un ejemplo clave de este sincretismo es el culto a la Virgen de Guadalupe. La tradición cuenta que en 1531, la Virgen María se apareció al indígena Juan Diego en el Cerro de Tepeyac, un lugar sagrado para los aztecas antes de la conquista. Aunque algunos estudiosos debaten sobre los detalles históricos de esta aparición, lo que es innegable es que el culto a la Virgen de Guadalupe se convirtió en un símbolo fundamental de la identidad religiosa de los mexicanos, uniendo tanto lo indígena como lo cristiano. Este sincretismo no solo facilitó la conversión de muchos pueblos indígenas, sino que creó una base común para la religión católica en América Latina. El arte y la arquitectura también reflejaron este proceso de mestizaje. Aunque los españoles destruyeron muchos de los templos y monumentos indígenas,
Aprovecharon elementos locales para construir las nuevas ciudades coloniales. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, por ejemplo, fue levantada sobre las ruinas del Templo Mayor de los aztecas. En sus decoraciones y en muchas otras iglesias y conventos construidos en todo el virreinato, se pueden encontrar símbolos y motivos indígenas que se mezclaron con la iconografía cristiana, creando una nueva estética que fusionaba ambas tradiciones. La lengua española se convirtió en el idioma oficial de la administración y la religión, pero muchas lenguas indígenas sobrevivieron y continuaron siendo habladas por las comunidades locales. El náhuatl, por ejemplo, siguió siendo utilizado en gran parte del centro de México, al igual que otras lenguas como el maya o el quechua en otras regiones del continente. De hecho, algunas palabras de origen indígena se integraron en el español, y hoy en día, términos como chocolate, tomate o aguacate son testimonio de esta fusión lingüística. A medida que el mestizaje continuaba, se fue configurando una nueva jerarquía social. En la cúspide se encontraban los españoles peninsulares, nacidos en Europa, quienes ocupaban los cargos más altos en el gobierno y la iglesia. Justo debajo de ellos estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en América, que aunque eran considerados españoles, no disfrutaban del mismo estatus que los peninsulares. En el nivel intermedio de esta estructura se situaban los mestizos, que empezaron a tener una presencia importante en la sociedad como artesanos, comerciantes o agricultores. Más abajo en la jerarquía estaban los indígenas, quienes, a pesar de ser considerados súbditos de la corona, fueron sometidos a trabajar en las encomiendas, un sistema que, aunque legalmente no era esclavitud, les obligaba a realizar trabajos forzados para los colonos españoles a cambio de supuesta protección y evangelización. A partir del siglo XVI se introdujo un nuevo grupo en la sociedad colonial, los africanos esclavizados, traídos para trabajar en las minas y plantaciones del virreinato. Estos grupos ocuparon los niveles más bajos de la sociedad colonial, pero su presencia también contribuyó a la diversidad cultural de la región. La economía del virreinato, basada en la explotación de los recursos naturales, fue otro factor clave en la transformación de la sociedad. Las minas de plata, especialmente las de Zacatecas y Guanajuato, se convirtieron en las más ricas del mundo, y la riqueza extraída de ellas fue enviada a Europa, consolidando a España como una de las potencias más importantes del siglo XVI. Sin embargo, este boom económico tuvo un costo humano significativo, ya que muchos indígenas y africanos esclavizados fueron obligados a trabajar en condiciones extremadamente duras en las minas. A pesar de las divisiones sociales y las duras condiciones impuestas por los conquistadores, el mestizaje dio lugar a una nueva identidad en el virreinato. El sincretismo religioso, la mezcla de lenguas y tradiciones y la fusión de lo indígena y lo español crearon lo que hoy conocemos como la identidad hispanoamericana. El mestizaje cultural y biológico no fue un proceso fácil ni exento de conflictos, pero permitió que surgiera una nueva sociedad en la que las culturas indígenas no desaparecieron, sino que se adaptaron y evolucionaron junto con las tradiciones europeas. A pesar de las profundas desigualdades y del sufrimiento que trajo la conquista, la mezcla de culturas que resultó de este encuentro sigue siendo una de las características más distintivas de Hispanoamérica. La conquista de México no solo supuso el fin del imperio azteca, sino el comienzo de un proceso que transformó por completo la región. Tras la conquista, surgió una nueva sociedad marcada por el mestizaje, donde lo indígena y lo español se entrelazaron de formas complejas, dando lugar a nuevas costumbres, creencias y formas de vida que siguen presentes hoy. El Virreinato de Nueva España se convirtió en uno de los principales centros del Imperio Español, y con él, el proceso de mezcla cultural se aceleró. La arquitectura, la religión, las lenguas y las formas de organización social reflejaron esta fusión de influencias. Las culturas indígenas no desaparecieron, se adaptaron y en muchos casos integraron elementos del catolicismo, la lengua española y las costumbres europeas. La creación de una sociedad mestiza en América es uno de los legados más importantes de este proceso. A pesar de las dificultades y de los conflictos que marcaron la conquista, lo que quedó fue una identidad en constante evolución, un reflejo de las distintas tradiciones que se encontraron en el Nuevo Mundo. Esta identidad, que abarca tanto lo indígena como lo europeo, es hoy un pilar fundamental de la cultura de muchas naciones en Hispanoamérica. Más allá de la conquista misma,
la historia nos muestra cómo las culturas pueden encontrarse y fusionarse, dando lugar a nuevas realidades sociales y culturales. El mestizaje fue un proceso que se extendió durante siglos y que no solo se limitó al ámbito biológico, sino que afectó a todos los aspectos de la vida en las colonias, desde la religión hasta el arte, pasando por la organización económica y política. Con el paso del tiempo, las costumbres, creencias y lenguas de los pueblos indígenas y los colonos españoles se entrelazaron, dejando una huella profunda en lo que hoy conocemos como Hispanoamérica. La mezcla de estos mundos produjo un rico legado cultural que aún perdura, visible en las festividades, las expresiones artísticas y las lenguas habladas en la región. La historia de la conquista y el mestizaje es compleja, pero ofrece una oportunidad para entender cómo se forjaron las sociedades actuales en América Latina y cómo los encuentros entre diferentes pueblos pueden generar nuevas formas de vida y cultura. La conquista de México no fue solo un evento militar, sino el inicio de un largo proceso de transformación que afectó a millones de personas. Este encuentro de culturas, aunque marcado por la violencia y el conflicto, también dio lugar a una nueva identidad que sigue viva en la región. Hoy, ese mestizaje y esa fusión cultural son parte fundamental de la historia y el legado de Hispanoamérica